Buenas tardes, compañeras y compañeros. Somos el grupo número 5 y nos corresponde explicar el contenido de dos acuerdos relacionados con el RENAP. Hasta el año 2006, era la Oficina del Registro Civil de cada municipalidad del país la entidad que se encargaba de realizar la inscripción y registro tanto de las personas individuales así como de las personas jurídicas, según lo establece el Código Civil. Pero debido a la deficiente forma de llevarlo a cabo, los escándalos de falsificación de documentos y la creciente necesidad de tener un mejor control en el tema de identificación de las personas, se establece que ahora será responsabilidad de una entidad nueva con carácter autónomo denominado Registro Nacional de las Personas, más conocido como RENAP. El Registro Nacional de las Personas en Guatemala fue creado mediante el decreto número 90/2005 del Congreso de la República de Guatemala, con la finalidad de organizar de mejor manera el control del registro de los actos de vida civil de los habitantes de la República, tales como los matrimonios, los nacimientos, divorcios, defunciones, etc., que hasta ese entonces se encontraba regulado únicamente en el Código Civil guatemalteco, Decreto Ley 106, que ya ustedes, compañeros, lo han analizado. Como anotación, y debido a que recientemente hemos hablado en este curso de Introducción al Derecho 2 de las personas, así como existe una institución para el registro de las personas individuales, también hay una para el registro de las personas jurídicas. Fue con el decreto 90/2005, Ley del Registro Nacional de las Personas, RENAP, de fecha 22 de febrero de 2006, que se delegó al Ministerio de Gobernación la facultad de inscripción y registro de las personas jurídicas, reguladas según los artículos del 438 al 440 del Código Civil y otras leyes. Para cumplir con esta norma, el Ministerio de Gobernación emitió dos acuerdos ministeriales, el 649/2006 y el 904/2006. El acuerdo 649/2006 dio vida al registro de las personas jurídicas REPEJU, el cual establece los requisitos para inscripción y forma de recepción de los expedientes por medio de las gobernaciones departamentales. Por su parte, el acuerdo 904/2006 creó el Sistema Informático de REPEJU, instrumento que se utilizó para realizar las operaciones que fueran necesarias para cumplir con las atribuciones encomendadas. Bueno, ya que conocimos lo del REPEJU, ahora retornamos al RENAP, que es lo que nos interesa en esta presentación. El decreto 90/2005, Ley del RENAP, contempla la formación de un directorio. En el artículo 9 del directorio dice: el directorio es el órgano de dirección superior del RENAP. Se integra con 3 miembros: un magistrado del Tribunal Supremo Electoral, el ministro de Gobernación, un miembro electo por el Congreso de la República. Esos son los miembros que conforman el directorio. Este directorio tiene varias funciones. Entre ellas, en el artículo 15 encontramos atribuciones del directorio. Son atribuciones del directorio: a. Definir la política nacional en materia de identificación de las personas naturales. b. Supervisar y coordinar la planificación, organización y funcionamiento del sistema de identificación de las personas naturales. Y c. Promover medidas que tiendan al fortalecimiento del RENAP y el cumplimiento de sus objetivos y funciones en relación a los actos propios de la institución. Claro, hay otros literales, pero nos interesa el G, que dice emitir y aprobar los reglamentos pertinentes para el adecuado y eficiente funcionamiento de los sistemas integrados del registro civil de las personas. En este último literal, se le otorga al directorio del RENAP la atribución de emitir reglamentos, y en este trabajo analizaremos los siguientes acuerdos de directorio. El acuerdo de directorio número 106/2014, que tiene que ver con el reglamento para la emisión del documento personal de identificación, más conocido como DPI, y el acuerdo de directorio número 104/2015, reglamento de inscripciones del registro civil de las personas. A mí me corresponde explicarles acerca del acuerdo de directorio número 106/2014.
Este acuerdo establece la derogatoria del reglamento anterior, ya que surgieron cambios en su estructura funcional. Por ejemplo, en el artículo 26 está la derogatoria. Se derogan el acuerdo de directorio número 59-2014, de fecha 3 de junio de 2014, así como todas aquellas disposiciones contenidas en reglamentos, acuerdos u otros documentos emitidos por este directorio que contravengan lo dispuesto en el presente acuerdo. El acuerdo reglamento está organizado en 6 capítulos. El primer capítulo nos habla de las disposiciones generales, los artículos del 1 al 3 que contienen el objeto del reglamento, el cual es normar la emisión del DPI. El 2 contiene un glosario de términos para comprender mejor el contenido del reglamento. Y el 3 lo relacionado con las unidades móviles para la emisión del DPI dentro y fuera de Guatemala. El capítulo 2 habla precisamente del documento personal de identificación. El 4 determina la función del DPI, que es su titular debe cuidarlo, conservarlo y presentarlo cuando se le solicite. El artículo 5 explica qué es y cómo está conformado el Código Único de Identificación, al que llamamos coloquialmente número de DPI. El artículo 6 explica lo que debe tener impreso el documento y la información que debe almacenar el chip digital integrado en su estructura de policarbonato. Son 36 ítems de información que se incluyen en el DPI. El artículo 7 determina 3 niveles de seguridad y las regulaciones que el documento debe cumplir de acuerdo a los estándares internacionales. Por último, el 8 determina los colores para los DPI, tanto de nacionales como de extranjeros. El capítulo 3 habla del costo y casos de exoneración. Contiene 2 artículos que determinan cómo se establecerán los costos y cuáles serían los casos de exoneración en el pago del DPI. Ahora les vamos a compartir un pequeño video que explica de forma más directa y más física cómo se conforma el documento personal de identificación. Hablar del DPI es reconocer que en Guatemala existe un documento público, personal e intransferible y de carácter oficial. Antes de su creación, era la cédula de vecindad la que registró los hechos más trascendentales de la vida jurídica de los guatemaltecos. Sin embargo, su fragilidad e inseguridad la llevaron a su desaparición. El documento personal de identificación DPI es una tarjeta de policarbonato que posee las mismas dimensiones que la de una tarjeta de crédito. En el chip incorpora información biográfica y biométrica y con esto hace más segura la identidad. En la parte frontal, el DPI contiene información como los nombres y apellidos del ciudadano, el Código Único de Identificación, CUI, designados desde el nacimiento y que permanece invariable hasta la muerte. También se agrega la nacionalidad, el país de nacimiento, género, fecha de nacimiento, firma, fotografía y debajo la fecha en la que fue impreso. Mientras que en la parte de atrás tiene impresas las especificaciones del lugar de nacimiento, dónde está avecindado el ciudadano, el estado civil, las limitaciones físicas en caso que el ciudadano las tenga, el número de serie y la fecha de vencimiento. Actualmente, el DPI es el documento más seguro que circula en el país. Da certeza de que la identidad del ciudadano es única e insustituible. Además, los datos contenidos en esta tarjeta están integrados a un único sistema de registro civil, lo que permite que desde cualquier punto del país y en el extranjero se pueda renovar o reponer. Adquirir este documento oficial, el cual es necesario en todos los actos en los que por ley se pide identificación, tiene un precio de 85 quetzales. Solamente se debe acudir a una de las más de 300 oficinas registrales o solicitando reposiciones vía electrónica. Todos los guatemaltecos y los extranjeros domiciliados inscritos en el RENAP tienen el derecho de solicitar y obtener el DPI. Este documento permite al ciudadano identificarse para ejercer el derecho a sufragio y su portación es obligatoria según el artículo 52 de la ley del RENAP. En cuanto a su vigencia, es en el artículo 63 donde se explica que vence cada 10 años, toda vez que su titular no produzca modificaciones en su estado civil, capacidad civil, cambio de nombre o altere sustancialmente su apariencia física por accidente y otras causas.
En el artículo 64 se indica que el documento personal de identificación para las personas mayores de 70 años tiene una vigencia indefinida y no es necesaria su renovación. En RENAP, registramos lo más valioso de Guatemala, su gente. En el capítulo 4 encontramos los detalles acerca de la solicitud, requisitos, procedimiento y vigencia del documento personal de identificación. En este capítulo se tratan las situaciones en las que se puede solicitar el DPI y los requisitos que se deben cumplir. Están contemplados en el artículo 11 y 12. Estas incluyen el primer DPI al cumplir la mayoría de edad, una solicitud anticipada cuando se es menor o por vencimiento del DPI, una reposición por robo, extravío, destrucción o deterioro y por modificación en los ítems de información o cambios en la biometría del portador por accidente, por ejemplo, en caso de que pierda una mano, etc. También incluye las condiciones para la verificación de la identidad en el artículo 13, como es el proceso de toma de huellas dactilares en el 14, la toma de la fotografía y la verificación de identidad en los artículos 15 y 16 respectivamente. En el artículo 17 está el periodo de tiempo para la entrega del documento y en el 18 cómo se establece la vigencia del documento y los casos de excepción, por ejemplo, para los mayores de 70 años. En el capítulo 5 acerca de la reimpresión y destrucción del DPI, hay algunos casos en los que el DPI se puede reimprimir sin costo para el usuario. Eso está estipulado en el artículo 19. Si por ejemplo pusieron mal la fecha de nacimiento. Errores que pueden ocurrir, ¿verdad? Que están contemplados. Se llaman inconsistencias en la ley. El DPI, como vimos en el artículo 18, tiene vigencia, la cual es de 10 años. Antes de que se venza el titular puede solicitar la renovación anticipada, situación contemplada en el artículo 20. El RENAP tiene bajo resguardo DPI que en situaciones como la defunción del titular o inconsistencias en la información deben ser destruidos, de acuerdo al artículo 21 y al manual respectivo que existe en la institución. También encontramos que el RENAP establece sanciones para empleados o funcionarios que cometan faltas o infracciones de acuerdo al reglamento interior de trabajo del RENAP. Esto está plasmado en el artículo 22 de este acuerdo. Finalmente, el capítulo 6 habla de ciertas disposiciones transitorias que ocurren mientras la ley está entrando en vigencia, etc. En los inicios de la implementación del DPI, aún habían personas con cédula de vecindad y se solicitó a la Corte de Constitucionalidad validar su uso durante un periodo determinado hasta lograr cubrir con el DPI a toda la población. Esto se encuentra contemplado en el artículo número 23 del acuerdo. También se contempló un preregistro para guatemaltecos residentes en el extranjero a través de la página web del RENAP. Esto está en el artículo número 24. En el artículo número 25 están los casos no previstos en el acuerdo y en el número 26, como mencionamos al principio de la derogatoria del reglamento anterior. El acuerdo entró en vigencia el 1 de diciembre de 2014 y se establece su publicación en el Diario de Centroamérica en el artículo número 28. Hasta aquí llega el Acuerdo Directorio 106-2014, Reglamento para la emisión del documento personal de identificación DPI. Espero que haya quedado claro. En la descripción del video van a encontrar los enlaces a los documentos y para el contenido de esta presentación. Nuestro compañero Jesús Alexander Rivera, más conocido como Yes, continuará con la presentación del siguiente acuerdo de directorio del RENAP. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes compañeros, buenas tardes licenciada. Trataré de explicar brevemente y claramente lo que es el acuerdo de directorio número 104-2015 del Registro Nacional de las Personas, RENAP. Básicamente este registro es un reglamento de inscripciones del RENAP, el cual establece en su capítulo 1 ciertas consideraciones generales. Como el hecho de que este reglamento pues está enfocado a regular la forma en que se realizarán las actividades dentro del Registro Nacional de las Personas. También establece que se utilizará el Código Único de Identificación CUI al momento de hacer los registros.
De igual manera hace ver y aclara de que el RENAP es el encargado único de registrar actos de la situación civil de las personas o de la capacidad civil de las personas, el estado civil, mejor dicho. Y pues entre ellos podemos ver el matrimonio, la tutela, el divorcio, cualquier situación que tenga que ver con el estado civil de las personas o la capacidad civil de las personas. Hace ver también en el capítulo 1 que en toda inscripción se debe de recabar el nombre de la persona a la que se refiere la inscripción y la fecha y lugar donde se realizó el acto que se está inscribiendo, además de cualquier otro dato que facilite la diferenciación entre los diversos actos que se registran, ¿verdad? De igual manera, en el artículo 6 establece algunos principios con el fin de que el cumplimiento de los registros y de los procesos de registro sean de manera eficiente. A continuación vamos a ver esos principios. Dentro de los principios mencionados tenemos el de inscripción, que determina la eficacia y valor principal de las inscripciones, ya que prueban el estado civil de las personas. Otro que podemos mencionar es el principio de legalidad, que establece que el registrador civil de las personas determina y declara la legalidad de fondo y de forma de los documentos que se presentan para su registro. Otro principio que podemos mencionar es el de publicidad, que concluye que es de carácter constitucional la facultad que tiene toda persona para conocer el contenido de los libros de registro civil de las personas. Y para terminar podemos ejemplificar también el principio de fe pública registral, que dice que las actuaciones del registrador central de las personas y del registrador civil de las personas en el ejercicio de sus funciones gozan de fe pública y se tienen por auténticas. El capítulo 2 de este acuerdo del cual les he estado hablando, pues nos habla de la organización administrativa del RENAP y nos hace ver que los registros civiles están bajo la subordinación o son dependientes de un registro central. Asimismo establecen que estos están a cargo de un registrador civil, el cual cuenta con fe pública y tiene que contar además con ciertas características y capacidades requeridas en la Ley del Registro Nacional de las Personas. Se establece también que los registradores civiles están facultados para hacer inscripciones del estado civil o la capacidad civil de las personas, aún en áreas que no estén circunscritas al municipio donde han sido establecidos. Asimismo, en cuanto a las atribuciones que tienen estos registradores, pues se establece que tienen ciertas funciones. Por ejemplo, velar por el funcionamiento del registro a su cargo. Tienen que inscribir los hechos y actos relativos al estado civil de las personas y a la capacidad civil de las personas. Tienen que firmar las certificaciones que se emitan en el registro civil de las personas a su cargo. También tienen que asistir en nombre del Registro Nacional de las Personas a ciertos actos oficiales representando al RENAP, ¿verdad?, donde sean requeridos. Y tienen que custodiar los bienes y libros y demás recursos del registro civil y tener un registro digital para proteger la información de los ciudadanos. Además, se establece que si hubieran acciones u omisiones en contra de la ley por parte de los funcionarios que trabajan en el Registro Nacional de las Personas, pues hay ciertas sanciones que se establecen en la ley del Registro Nacional de las Personas. En el siguiente capítulo pues se establecen aspectos de suma importancia, como el hecho de que los registros son obligatorios. También se establece el hecho de que se deben conservar los registros en libros electrónicos, los cuales están a cargo y bajo la custodia de los registradores civiles. Además, se establece qué clase de actos se deben registrar o anotar en los registros de las personas. Por ejemplo, los nacimientos, el reconocimiento, el matrimonio, el divorcio, la unión de hecho, las adopciones y las defunciones, por poner un ejemplo. Además, se establece cuáles son los requisitos para cada uno de esos registros, de esos actos o esos estados civiles, ¿verdad? Porque cada uno de ellos, el matrimonio, el divorcio, la tutela, tiene ciertos requerimientos, ciertos papeleos que hay que llevar al RENAP dependiendo de cuál sea el tipo de acto que se está registrando. Pero se establece acá de que en todas las inscripciones y anotaciones que sean solicitadas deberá presentarse, esto sí a manera general, el boleto de ornato del año correspondiente del compareciente. También el formulario proporcionado por el RENAP, siempre y cuando haya, ¿verdad? Y según el tipo de inscripción o anotación.
Además, se debe llevar un comprobante de pago por concepto de inscripción extemporánea cuando corresponda. Lo demás pues ya tiene mucho que ver con el tipo de acto que sea. Por ejemplo, en el nacimiento se piden documentos muy específicos para el nacimiento. Para algo así como el registro de un mayor de edad también se piden documentos y requerimientos muy específicos de ese acto en particular. Algo que llamó mi atención acerca de este documento fue el hecho de que se requiere también por parte del RENAP que se registren labores como por ejemplo el de la comadrona al mismo tiempo que el del médico y cirujano. Obviamente, como dije, cada uno de estos registros requiere ciertos documentos específicos de cada tipo. Por ejemplo, la comadrona o a la comadrona se le pide el documento personal de identificación de DPI y su carnet de certificación otorgado por el Ministerio de Salud que la faculte para realizar sus labores. Ahora el médico y cirujano pues se le pide el DPI también, el original y fotocopia de su título, el timbre fiscal y el sello profesional. Esto para seguir poniendo ejemplos acerca de la diferenciación en cuanto a requerimientos dependiendo de lo que se vaya a ir a registrar al Registro Nacional de las Personas. Ahora bien, en cuanto a la calificación de los documentos, básicamente este apartado establece que es responsabilidad de los registradores civiles en velar porque los documentos que se registren y los requerimientos pues cumplan con lo que se pide, ¿verdad? Y que estén correctamente identificados, correctamente elaborados. También se habla aquí en otro artículo acerca de las causas para denegar la inscripción de un acto o hecho. Por ejemplo, alguna causa para denegar una inscripción para que ésta ya no proceda puede ser el hecho de carecer de competencia para realizar la inscripción. Otra puede ser cuando no sea objeto de registro, un hecho, ¿verdad? Otra puede ser cuando exista duda acerca de la autenticidad de los documentos que se están presentando ante el RENAP. Y también cuando no se cumpla con presentar los requisitos dispuestos en este reglamento. Esas son causas para denegar un registro, ¿verdad? En el capítulo 5 pues ya nos habla acerca de la forma de las inscripciones y nos hace ver de que es responsabilidad del registrador civil calificar los requerimientos de cada uno de los actos que se van registrando. Entonces él va calificando y va diciendo, bueno, pues si cumplió con los requisitos o no cumplió, pero si no cumple los requisitos una persona al momento de llevar su papeleo y se le denega su inscripción, tiene derecho la persona a que el registrador explique o especifique por qué no se ha aceptado el registro de sus datos, ¿verdad? Asimismo, pues establece que el derecho de inscripción no se puede perder y en otros artículos más adelante pues se habla de las inscripciones en hospitales, ya que en los hospitales públicos y privados puede haber las llamadas oficinas auxiliares del registro de las personas. Entonces, si hubiera, dice que los nacimientos ocurridos en hospitales públicos y privados deben registrarse en los primeros 3 días de producido el mismo acto, ¿verdad? El mismo nacimiento, siempre y cuando estuvieran estas oficinas auxiliares dentro de estas instituciones hospitalarias. Ahora bien, también habla aquí del plazo de la inscripción de todas las inscripciones de hechos o actos que tengan que ver con el estado civil o la capacidad civil y establece que estas inscripciones deben de hacerse dentro del plazo de 30 días de haber pasado el hecho que se va a registrar. ¿Ok? Se establece también que son las llamadas inscripciones extemporáneas, que básicamente son cuando ya inscribimos algo fuera de tiempo. Queremos inscribir algo fuera de tiempo y pues se establece que hay un directorio también que regula las tarifas mediante las cuales se va a cobrar por este servicio por parte del RENAP cuando las inscripciones son extemporáneas, ¿verdad? Eso básicamente es el capítulo 5, ¿sí? Para ir terminando con el documento que me ha tocado exponer, pues creo que es importante sacar a relucir ciertas informaciones que son de interés civil. Por ejemplo, el hecho de que sí se puede modificar, rectificar o razonar una inscripción siempre y cuando se haga de acuerdo a las disposiciones judiciales que se requieren por parte del RENAP. Asimismo, se puede hacer una cancelación de una inscripción siempre y cuando se declare con una resolución judicial. Otro aspecto de interés civil es que definitivamente sí es posible tener una reposición en cuanto a las inscripciones registrales, siempre respetando
pues los procesos judiciales y procesales establecidos, ¿verdad? Para lograr nuestro fin. Además, se establece aquí en las últimas líneas de este documento que se puede y se tiene derecho a tener certificaciones acerca de los registros. Uno puede pedir un certificado, ¿verdad? Del registro que hayamos realizado, pero tiene un costo, ¿verdad?, que hay que pagar. Otro dato muy interesante es de que a veces una persona no se puede identificar con su DPI, incluso siendo guatemalteco, por varias razones. Entonces establece este documento que pues un guatemalteco o extranjero domiciliado se puede identificar con su cédula de vecindad, además de una constancia emitida por el mismo RENAP. O bien, si se ha perdido el DPI o se lo han robado a uno, uno puede identificarse con su certificado de documento de personal de identificación, su certificado del DPI. O bien, cuando pues una persona es extranjera, es importante hacerle saber, para quienes conozcan extranjeros, que se pueden identificar con su respectivo pasaporte. Gracias por su atención, compañeros.